Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto encontrarnos en una nueva semana para seguir recorriendo las páginas de la Escritura. Hoy algo un poco inusual, vamos a ver solamente un capítulo, el cual vamos a analizar y sacar, como siempre, lecciones para nuestra vida, enseñanzas. Estamos en el libro de Reyes, ¿no? En el primer libro de Reyes. Y hoy vamos a ver juntos el capítulo 19. La semana pasada habíamos visto algunos hasta el 18 y hoy vamos a ver el capítulo 19 y la semana que viene seguramente, Dios mediante, haremos del 20 al 22 para finalizar ya este libro y avanzar al siguiente, ¿no? Que en este caso sería el segundo libro de Reyes. El título que hemos elegido para el tema de esta semana tiene que ver nuevamente con Elías, ¿no? Vamos a dar un cierre al tema de Elías que desarrollamos en el episodio anterior, la batalla del Monte Carmelo, ¿no? Que tuve la oportunidad, el privilegio de grabarlo junto con mi hijo que había estado de visita. Si no lo vieron, les recomiendo que lo puedan hacer, y como los videos anteriores también, que están todos allí guardados en nuestro canal, ¿no? Por supuesto, también los invitamos siempre a suscribirse, a dar un me gusta, a compartir, ¿no? el video. Nuestro propósito, lo decimos todas las semanas, es simplemente llevar la Biblia, ¿no? Difundir la Biblia, compartir las historias de la Biblia, que podamos sacar enseñanzas de ellas e incentivarlos a la vez para hacer un estudio personal y profundo de las Escrituras. Jesús dijo: ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Así que qué importante es poder estudiar la Biblia. Primero de Reyes, entonces, capítulo 19. Nuestro título de hoy es Elías, la otra batalla, venciendo la depresión, ¿no? Un título un poco largo, pero en el cual sintetizamos lo que nos narra este capítulo 19. Elías, la otra batalla, ¿no? La grande, la que queda en el recuerdo es la del Monte Carmelo, la que vimos la semana pasada, pero después de eso Elías tiene otra batalla, que es la que vamos a ver hoy, y la gran batalla que tiene es contra sus propios pensamientos y contra un sentimiento que hoy cualquier profesional en la materia diagnosticaría como depresión, ¿no? Así que es importante este capítulo porque nos va a mostrar cómo un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, se sintió deprimido, ¿no? A veces parece como que el hombre de Dios no tuviera derecho, ¿no? A sentirse bajoneado, decimos nosotros, ¿no? O a sentirse deprimido o angustiado. Sin embargo, vemos que en la humanidad, ¿no? Que todos tenemos, aún los grandes hombres de Dios pueden pasar por momentos donde se sientan de esa manera, y la Biblia tiene varios ejemplos, ¿no? Al respecto. Pero hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en Elías. Pero lo bueno de este relato del capítulo 19 es cómo Dios interactúa con Elías para sacarlo de ese estado depresivo en el cual el profeta estaba, ¿no? Así que primero, al meternos en el capítulo, vamos a ir leyendo de a poquito, vamos a ver el cuadro, ¿no? Qué es lo que le produce a Elías llegar a esta situación, pero después también vamos a ver el remedio de Dios, ¿no? Cómo Dios empieza a interactuar con él, los consejos que le da y cómo lo saca de ese estado. Y eso es importante verlo porque nos puede ayudar a nosotros, ¿no? Cuando atravesamos situaciones de ansiedad, de angustia, de depresión, es interesante que podamos experimentar esto mismo que Elías experimentó con Dios, ¿no? Y que de la misma manera el Dios que ayudó a Elías nos quiere ayudar a nosotros también a salir, ¿no? de esas situaciones, aún en los casos, ¿no? Que por supuesto también requieren de intervención de algún profesional, ¿no? para ayudar a las personas, ¿no? Y hay también casos más avanzados donde hace falta alguna medicación, ¿no? Una cosa no inhibe a la otra, pero cualquier tratamiento, ¿no? Que el psicólogo pueda dar, cualquier medicamento que el psiquiatra pueda recetar, si eso va acompañado, ¿no? de la fe en Dios, si eso va acompañado de la búsqueda de Dios, y si eso va acompañado de permitir que Dios obre como obró en Elías, nuestra recuperación va a ser mucho más eficaz y quizás mucho más rápida también, ¿no? Así que es interesante que podamos juntos estudiar este tema. Sin más preámbulo, vamos entonces al versículo 1, que arranca donde nos deja la historia al terminar el 18, ¿no? Nosotros habíamos visto la semana pasada Elías contra
los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, allí el gran desafío en el Monte Carmelo, a ver a quién se le manifestaba Dios, ¿no? A través del fuego, para demostrar quién era el Dios verdadero, y a su vez iba a poner fin a un periodo de 3 años y medio sin llover, ¿no? Que era lo que Dios había decretado a este rey perverso que era Acab y su mujer Jezabel, hasta que el profeta volviera a decirlo, no iba a volver a llover. Pasaron 3 años y medio hasta que eso ocurrió. Bueno, vimos el triunfo de Elías la semana pasada, y entonces el capítulo 19 arranca diciendo que Acab, que fue testigo presencial, ¿no?, de esa batalla del Monte Carmelo, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, ¿no? Seguramente uno se puede imaginar ahí a Acab contándole a Jezabel cómo Elías hace el desafío, cómo se junta él por un lado, los 850 falsos profetas por el otro. Le habrá contado en detalle todo lo que hicieron estos falsos profetas sin lograr que Dios alguno se manifestara, y cómo Elías simplemente arregló el altar, ¿no?, de adoración a Dios que estaba arruinado, cómo echó agua para que no quedaran dudas, y cómo en un simple clamor Elías obtiene la respuesta que los otros, después de tanta cosa, ¿no?, que venían haciendo, no habían podido lograr. Seguramente Acab le contó con lujo de detalle, ¿no?, porque dice: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y que había también matado a todos los profetas, ¿no? Entonces Jezabel, dice el versículo 2, envió un mensajero a decir a Elías: que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué reacción esta de Jezabel, ¿no?, que la Biblia la describe como una mujer mala, perversa, no solamente adoradora de dioses falsos, sino una mujer con mucha maldad, con mucha maquinación para el mal? Y quizás si tenemos que buscar un paralelismo, ¿no?, así como en la Biblia quizás el nombre al que todos más le escapan es el nombre de Judas, ¿no?, por lo que hizo y su traición a Jesús. En el ámbito femenino, el nombre de Jezabel es el que causa más rechazo quizás, ¿no? Es el que causa más condena, y de hecho así se usa en nuestro mundo, ¿no? A veces hay películas o cosas que promocionan con ese nombre de Jezabel y no traen nada bueno detrás, ¿no? Lo cierto es que esta mujer, en vez de alegrarse, porque la historia que seguramente le contó a Acab terminaba con la lluvia, terminaba con 3 años y medio de sequía, ¿no? Terminaba con el hambre, terminaba con la crisis. En vez de alegrarse porque volvía la lluvia, lo cual era un símbolo de que volvía la prosperidad, en vez de alegrarse por eso, Jezabel se enoja porque habían matado a sus profetas, ¿no?, sus falsos profetas que le respondían a ella, ¿no? Y llena de odio hace esta amenaza a Elías, ¿no?, que dice: así me hagan los dioses y aún me añadan o me castiguen, ¿no?, dice la versión que yo tengo, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos, ¿no? Y uno, como siempre digo, ¿no?, cuando estudiamos estas historias y miramos la Biblia, tranquilamente, sentados en nuestra silla, podemos juzgar rápido, ¿no?, a Jezabel, y bueno, bien haríamos porque realmente la actitud de ella no fue para nada buena. Pero lo que quiero referir es cuántas veces nosotros podemos quizás, ¿no?, tener actitudes similares, ¿no?, donde en vez de alegrarnos por la bendición, ¿no?, o por muchas bendiciones que Dios nos da o que nos quiere dar, en vez de alegrarnos por eso, nos enfurecemos por los sacrificios que hay que hacer, ¿no? ¿Dónde quiero hacer el paralelismo? Que acá era dejar a los falsos dioses, volver la adoración al Dios verdadero, y la lluvia iba a volver. Ahora Jezabel no estaba contenta con eso, no estaba contenta con que volviera la lluvia y la prosperidad. Jezabel se enoja porque habían matado a sus falsos profetas, ¿no? Y a eso me quiero referir. A veces el ser humano, en vez de alegrarse, ¿no?, ante una bendición que implica dejar algunas cosas que Dios nos pide dejar, en vez de alegrarse el ser humano por esa bendición que Dios puede dar, el ser humano se enoja por lo que tiene que dejar, ¿no? Se enoja por lo que tiene que abandonar y no quiere, ¿no? Y eso es lo que impide la lluvia, lo que impide que la bendición de Dios sea derramada. Sucede mucho más frecuentemente de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y aún
en el mundo cristiano. El versículo 3 dice que viendo esto Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Acá la historia también es como que pega un giro, ¿no? Un giro extraño. Vieron que en casi todas las historias siempre hay giros, ¿no? En la vida hay giros inesperados, ¿no? Hay situaciones donde a veces una persona que uno espera que reaccione de una manera reacciona de otra, o uno espera que alguien actúe de una manera y actúa de otra. Elías, ¿no? Que hacía algunos años, 3 años y medio más o menos, había entrado valientemente, ¿no? Con fe y con valor en la corte de Acab a decir: no va a llover más sino por mi palabra, ¿no? Este es el mensaje que Dios da. Ese Elías que no tuvo temor, porque tranquilamente lo podrían haber matado en la corte de Acab, y él sabía, ¿no?, a lo que se arriesgaba cuando se presentó y dio la palabra de Dios. Sin embargo, ese valiente Elías, ¿no?, y a pesar del enorme triunfo que había significado el Monte Carmelo, al sentirse ahora amenazado por Jezabel, huye, ¿no? Por eso digo una reacción extraña, pero bueno, que también habla de nuestra humanidad. Vuelvo a insistir con este concepto, ¿no?, de la debilidad del ser humano, que a veces nos ponemos en las manos de Dios y se obtienen grandes victorias para su causa o en nuestra vida personal, ¿no?, superando cosas, y otras veces huimos, ¿no? Otras veces no queremos confrontar, otras veces nos escondemos, ¿no? No queremos dar la batalla cuando hay que darla. Actitud humana, ¿no? Y Dios seguramente entiende esto, ¿no? Porque actúa con paciencia, con misericordia, y es lo que vamos a ver en el relato. El versículo 4, acá podríamos decir comienza la descripción de lo que hemos denominado la depresión de Elías, ¿no? Algo que también suena tan extraño. El versículo 4 dice que él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar se sentó debajo de un enebro, ¿no?, así se llamaba este árbol, y deseando morirse dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Yo acá marqué algunas palabras que me parecen claves para llegar. No somos profesionales en la materia, no somos médicos, no somos psicólogos, pero para llegar a esta definición, ¿no?, de que lo que Elías estaba atravesando era una depresión, yo anoté y marqué algunas palabras que acá se mencionan en estos versículos, ¿no? Las palabras que marqué son las siguientes: desierto, deseando morirse, basta ya, quita mi vida, no soy mejor que mis padres, y dormido, ¿no? Todas esas palabras nos dan, evidentemente, creo que todos podemos coincidir sin ser expertos en la materia, nos dan un cuadro de una persona en un cuadro profundo de depresión, ¿no? Desierto. Quien está deprimido generalmente busca la soledad, ¿no? Busca un lugar apartado, no quiere estar con gente, ¿no? Elías se fue al desierto. En los casos graves de depresión, ¿no?, y este es un tema que requiere, no voy a profundizar porque, no, como dije, no soy experto en la materia, no quiero decir nada indebido, ¿no? Pero en los cuadros profundos de depresión siempre está el tema del suicidio, ¿no? Acá habla de Elías deseando morirse. Fíjense la profundidad del cuadro que el profeta tenía, ¿no? También diciendo: basta ya, Señor, ¿no? Como queriendo buscar un fin al dolor, decir: no quiero saber más nada, no me hables más de esto, no quiero saber más nada con esta gente, quiero estar en el desierto. Y bueno, y lo que dije recién, ¿no?, llegando a esa gravedad, un Elías que quiere poner un punto final, ¿no? Lo cual, insisto, habla de la gravedad del cuadro que él estaba atravesando. Otra de las palabras era: no soy mejor, ¿no? Generalmente cuando uno está en ese cuadro también siente que no es capaz, siente que es un fracasado, ¿no? Son sentimientos que también acompañan estos cuadros. Y dice al final que se quedó dormido, ¿no? El querer dormir, el pasar horas durmiendo, el preferir dormir a estar despierto, claramente es otra manifestación de un cuadro así, ¿no? Por cómo lo describe la Biblia, no era cualquier cosa lo que le estaba pasando a Elías, ¿no? Es Elías que hacía poquito había estado ahí con mucha fe, ¿no?, solito en el monte,
frente a un montón de gente perversa, falsos maestros, falsos profetas, gente que lo miraría burlándose, otros con escepticismo, solito, ¿no? De parte de Dios, frente a todo un contexto totalmente oscuro, y ahí él con fe enfrentó todo eso y Dios venció, ¿no? Y Elías fue el instrumento que Dios utilizó para vencer y manifestarse a su pueblo de que él era el verdadero Dios. Sin embargo, ahora ese Elías parece ser otra persona, ¿no? Y ante la amenaza de Jezabel, huye y se hunde en este cuadro. Como les decía, la Biblia en este capítulo describe muy bien la situación de Elías, nos dice por qué llegó a esa situación, pero ahora es interesante de acá hasta el final del capítulo que nosotros podamos ver qué es lo que hace Dios, ¿no? Cómo actúa Dios para sacarlo a Elías, ¿no? Y este tema es fundamental y es importantísimo porque nosotros vivimos en una época donde todas estas trastornos, enfermedades, ¿no? de depresión, de ansiedad, de angustia, están a la orden del día, ¿no? Y yo me animaría a decir que en algún punto todos luchamos contra eso, ¿no? Por cómo está la vida hoy en nuestro mundo, con la inseguridad, con la economía, con los problemas familiares, los problemas laborales, la sociedad en general, el aumento de la maldad. Todo mundo hoy lucha contra esto, ¿no? Y hay distintos grados, quizás hay personas que lo pueden sobrellevar mejor, otras que les cuesta más. Hay distintos grados y distintas situaciones, pero creo que es un tema que nos viene muy bien a todos, ¿no? Y por eso prestemos atención sobre qué es lo que va a hacer Dios, ¿no? Y cómo interactúa con Elías. El versículo 5 estábamos leyendo, dice que se echó debajo del enebro, se quedó dormido, y acá aparece la intervención divina, ¿no? La segunda parte del versículo dice que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Lo primero que quiero destacar es esto que se vio mucho también en el ministerio terrenal de Jesús, ¿no? Muchos han escrito sobre el toque de Jesús, ¿no? El toque del maestro. Qué importante habrá sido para Elías, no que el ángel se paró simplemente, se le apareció y le dijo levántate y come, sino que la Biblia dice que lo tocó, ¿no? El toque, el contacto físico, ¿no? Qué importante es para una persona que atraviesa una situación así de depresión, de ansiedad, de angustia, qué importante que es ese toque, ¿no? De un ser querido, de un amigo, de un familiar, el dar la mano, el apoyarla sobre el hombro, la importancia del toque, ¿no? Y acá es la primera acción que me llamó la atención, porque este ángel obra obviamente por mandato de Dios, y dice que lo tocó, ¿no? Y después que lo tocó, le dijo: levántate y come. El versículo 6 dice que Elías miró y vio a su cabecera vio un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Lo bueno aquí es que Elías, dentro de la situación en la que estaba, él responde positivamente, como podía, ¿no? No estaba todavía en condiciones de, más allá de haber sido tocado por el ángel y de que le hayan preparado comida, ¿no? Y que Dios se la haya provisto de esa manera, él no estaba en condiciones de levantarse y de salir, ¿no? a la lucha. No estaba todavía en condiciones de eso, pero dentro de lo que él podía, lo positivo de Elías es que fue obediente a la voz de Dios, ¿no? A través de este ángel. Elías comió, bebió ahí en su cama, no se levantó, por eso, como decía, no fue afuera ya a proclamar, recuperado, pero aunque sea dentro de lo que podía, se incorporó sobre la cama, diríamos hoy, comió, bebió y de vuelta se acostó a dormir, ¿no? Por segunda vez, dice el versículo 7, por segunda vez el ángel del Señor lo tocó, otra vez, ¿no? El toque, y le dijo: levántate, come, porque un largo camino te resta. En esta segunda intervención, el ángel primero repite lo que ya había hecho, tocarlo, el contacto físico, el ánimo de decir levántate, ¿no? El alimento, fundamental, importante para recobrar fuerzas, pero agrega algo. El ángel le da un propósito, le dice: porque un largo camino te resta, ¿no? Justamente cuando uno está en un cuadro de depresivo, como vimos recién, lo primero que piensa es:
hasta acá llegué, se terminó todo, no quiero saber más nada, no quiero continuar. Contrariamente a eso, ¿qué le dice este ángel, ¿no? que obraba por mandato de Dios? Le dice, un largo camino te resta. Lo toca, le dice, vamos, levántate, comé, ¿no? Y acá agrego palabras mías, ánimo, dale, levántate que te falta un largo camino, no se termina acá, te falta un largo camino, ¿no? Y eso, así viene Dios, ¿no? a nosotros cuando atravesamos estas situaciones, queriendo que a través de su palabra y a través de su providencia, ¿no? Colocando personas, quizás podamos recibir ese toque, podamos recibir esa invitación a levantarnos, a comer, a beber, a nutrir nuestro cuerpo y tener un propósito, ¿no? Tener una seguridad de que no se terminó acá, que todavía Dios tiene un plan, ¿no? Para vos y para mí, y eso es lo que el ángel le transmite, ¿no? El versículo 8 dice que entonces Elías se levantó, de vuelta la obediencia, ¿no? Qué importante la obediencia, ¿no? Entonces Elías se levantó, comió, bebió y con la fortaleza de esa comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y así como cuando leímos los versículos anteriores habíamos redondeado y marcado, ¿no? Para definir el cuadro que Elías atravesaba, la palabrita desierto, el basta ya, ¿no? El no soy mejor y todo eso. Ahora podríamos también, en esta acción divina, ¿no? En lo que Dios hace por el profeta, remarcar las palabras comió, bebió, levántate, el toque, ¿no? Lo tocó, te falta un largo camino, nuevamente levántate y camina, ¿no? El caminar, la importancia de salir y caminar, ¿no? Como parte de la receta que Dios tenía para el profeta. Finalmente, bueno, Elías hace caso, ¿no? Y emprende este camino hasta Horeb, el monte de Dios. Es importante este Elías que con las pocas fuerzas, ¿no? Y quizás un poco mejor que como Dios lo encuentra, pero no todavía recuperado, ¿no? Todavía luchando contra sus pensamientos, contra sus sentimientos. Es importante que este Elías, hacia dónde se dirige, ¿no? Si nosotros cuando atravesamos situaciones parecidas, en lo poco que podamos movernos, ¿no? Y estoy hablando simbólicamente, no necesariamente sobre el hecho en sí, ¿no? Sino también sobre lo simbólico, porque me puedo mover no quizás con mis pies, pero sí con mi mente, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos movemos, ¿no? Cuando estamos en una situación así. Elías hizo lo correcto, ¿no? Porque en eso bueno que él tuvo de poder obedecer y aceptar lo que Dios le estaba diciendo, él con las pocas fuerzas que tenía se movió en una dirección. ¿En qué dirección? En dirección al monte de Dios. Dicho en otras palabras, Elías se dirigió hacia la presencia de Dios, ¿no? Elías se movilizó con las poquitas fuerzas que tenía hacia el lugar donde Dios estaba, hacia el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Qué gran lección para nosotros, ¿no? Cuando atravesamos situaciones parecidas, hacia dónde con nuestros pies, y si no podemos con nuestros pies, aunque sea con nuestra mente, pero hacia dónde nos vamos a mover, ¿no? ¿A la presencia de Dios o hacia dónde, ¿no? Interesante tener en cuenta esto también en cuanto a la parte, ¿no? que Elías tuvo que poner de sí, ¿no? Y el versículo 9 dice que allí, una vez llegado a Horeb, pasaron, fíjense, 40 días, ¿no? Porque esa era la distancia que había desde donde él estaba hasta el monte de Dios, así que indudablemente por lo menos pasaron 40 días, desde el versículo 8 hasta el 9, y en el 9 dice que allí entró en una cueva donde pasó la noche, ¿no? Y el Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hay un libro muy lindo que hace ya algunos años tuve por ocasión de leer, que se titula 20 preguntas que Dios hace, ¿no? En la Biblia hay algunas, están registradas varias preguntas que Dios le hace a la humanidad. O sea, el ser humano hacia Dios hay miles de preguntas, ¿no?
pero la Biblia también registra preguntas que Dios le hace al ser humano, ¿no? Y esta es una de ellas. Esta de Elías es una de ellas, ¿no? Así como Dios, cuando se fue a pasear por el Edén y Adán y Eva habían pecado y estaban escondidos, la pregunta de Dios fue: ¿dónde estás tú? ¿No? La pregunta que acá Dios le hace a este Elías que estaba en la cueva es: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde, ¿no? Versículo 10 dice que él respondió: sentí un vivo celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Interesante lo que Dios hace, ¿no? A través de esta pregunta. A veces, cuando alguien está atravesando una situación como esta, ¿no? O otras situaciones también de dificultad, a veces, como los amigos de Job, ¿no? Una historia que en algún momento estudiaremos, venimos con grandes lecciones, ¿no? Y diciendo: no, porque vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. A veces eso no es efectivo, por más buena intención que tengamos, ¿no? Venir: no, te tenés que levantar, tenés que comer, a veces no da resultado, ¿no? Y no es tan efectivo. Acá lo que Dios hace es una pregunta, ¿no? Y le dice al profeta: ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Con qué intención? La intención que Elías hablara, ¿no? Y la intención de que Elías comenzara a sacar. Por eso, ¿no? Fíjense que cuando una persona atraviesa un cuadro como estos y necesita ir a un profesional, necesita ir a un psicólogo, por ejemplo, ¿qué es lo que trata de hacer el psicólogo? Que la persona hable, ¿no? Que la persona ponga en palabras lo que le está pasando, que la persona saque, y eso forma parte importantísima del proceso de curación, ¿no? Y acá lo que Dios está haciendo es eso. Dios sabía lo que Elías estaba haciendo ahí, ¿no? Pero Dios le pregunta con la intención de que el profeta hable, que saque, ¿no? Lo que le estaba pasando. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Esto me hace acordar otro relato en los evangelios, el camino de Emaús, ¿no? Un relato muy conocido donde Jesús ya había resucitado. En ese domingo de la resurrección camina junto a dos discípulos que, claro, no estaban enterados que Jesús había resucitado. Sus ojos estaban como nublados, estaban tristes, no entendían todo lo que había pasado. Jesús se acerca y camina con ellos, ¿no? Un lindo relato que está ahí en el evangelio de Lucas. Y Jesús arriba a ellos con una pregunta, ¿no? Le dice: ¿qué están conversando por el camino y por qué están tristes? ¿No? Y entonces los discípulos ahí comienzan a hablar y le cuentan a este extraño, no sabían que era Jesús el que caminaba con ellos, le cuentan, ¿no? Todo lo que les pasaba y lo que tenían adentro, ¿no? Bueno, esto es algo similar, ¿no? Dios hace esta pregunta y permite que el profeta saque, ¿no? Lo que le estaba pasando. Y bueno, lo que le pasaba a Elías lo narra, ¿no? Dice: los israelitas han dejado tu pacto, ¿no? Han derribado tus altares, así le dice Elías a Dios, y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Todo esto era lo que estaba produciendo esa terrible depresión en Elías, porque claro, es muy entendible lo que le pasa a Elías. Elías, parado allí en el Monte Carmelo, ¿no? En el tema que vimos la semana pasada, recibe una manifestación directa de Dios, ¿no? Es un triunfo rotundo, es un triunfo, el de Elías sobre los profetas falsos en el Monte Carmelo, que se narra básicamente en el capítulo 18, es un triunfo, hablando en un término, si me permiten, deportivo, es un triunfo por goleada, es un triunfo aplastante el de Elías en el Monte Carmelo. Entonces, ¿qué esperaba Elías? ¿Qué pensaba Elías que iba a pasar después de ese triunfo aplastante? ¿No? No se esperaba el cuadro en el cual ahora estaba, ¿no? Perseguido, con una Jezabel furiosa, que lejos de arrepentirse, ¿no? Una Acab que también, porque en definitiva el rey era él podría haber frenado a Jezabel, no lo hizo, o sea, era tan responsable como ella. Lejos de adorar a Dios, ¿no? Estaban persiguiendo al profeta y a todos los que lo quisieran seguir. Entonces hay que entender, ¿no? a Elías. Y en el versículo 11 el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte ante mí, ¿no? La orden de Dios es que saliera fuera de la cueva y que se pusiera en el monte, ¿no? Y yo digo, qué linda receta, ¿no? Obviamente está la parte que uno tiene que poner, como la puso Elías, pero quizás muchas veces, ¿no? Deprimido, quizás en nuestra cama, acostados, ¿no? Sin ganas de nada, como Elías.
Y ese mismo Dios, ¿no? Me lo imagino que se para allí frente a nuestra cama y nos dice, sal, ¿no? Sal y ven a mi presencia, ¿no? Porque Elías estaba ahí en la cueva y Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte ante mí, vení a mi presencia, ¿no? Porque la presencia de Dios en nuestra vida es lo que puede darnos la sanidad que necesitamos en múltiples aspectos, ¿no? Sanidad física, sanidad espiritual, mental. Es el estar en la presencia de Dios. No es la religión, no es la religión. Muchas veces se piensa que es la religión, que es la iglesia, cualquiera fuese. No es eso, ¿no? Obviamente que la iglesia tiene su lugar y su propósito importante, también la religión, pero el centro no es ese, ¿no? El centro es Dios y para nosotros es Dios en la persona de Jesucristo, ¿no? Quien murió por nosotros, que dio su vida por nosotros. Lo que cura, lo que sana el alma, lo que transforma la vida es ir a la presencia de Dios, ¿no? Y acá es la invitación que Dios le hace a Elías y es la invitación que Dios te hace a vos y que Dios me hace a mí. Ven a mi presencia, ¿no? ¿Sentís angustia? ¿Sentís ansiedad? ¿Te sentís bajoneado? ¿Sentís depresión? ¿Tenés, no sé, cualquier problema? Vení a mi presencia, ¿no? Esa es la invitación que Dios hace a lo largo de toda la Biblia. Vamos a avanzar en el versículo 11 mismo, ¿no? Lo voy a repetir, dice, el Señor le dijo, sal fuera, ponte en el monte ante mí. En eso el Señor pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, ¿no? Pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y suave. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva y llegó a él una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Interesante, ¿no? A veces creemos que Dios se manifiesta en cosas grandilocuentes, ¿no? Y acá, bueno, menciona un viento poderoso, un terremoto, un gran fuego, y Elías no reconoció la presencia de Dios en ninguna de esas cosas. ¿Dónde reconoció la presencia de Dios? En un silbo, dice, apacible, ¿no? Delicado, suave. Ahí reconoció la presencia de Dios. Y muchas veces Dios se nos manifiesta en las pequeñas cosas, ¿no? A veces pensamos que vamos caminando, no sé, se tiene que abrir el cielo o se nos tiene que aparecer un ángel. Dios se nos manifiesta de muchas maneras simples muchas veces, ¿no? Y es interesante que nosotros podamos tener esa percepción, esa preparación para poder reconocer esa voz de Dios cuando se presenta. No siempre, si bien Dios puede, obviamente, y en la Biblia está llena de ejemplos donde Dios se manifiesta de maneras grandiosas, ¿no? Y donde todo el mundo se entera porque hay una manifestación fuerte, ¿no? Pero este no era el caso. En este caso Dios se manifiesta en el silbo apacible, ¿no? Enseñándonos que también Él se puede presentar ante nosotros, vuelvo a repetir, en las pequeñas cosas, ¿no? Quizás las cotidianas, las que no nos parecen importantes, o esa persona que a lo mejor no es el sacerdote, no es el pastor, no es el líder religioso, pero quizás vino esa persona y a través de esa persona Dios nos enseñó algo, nos dijo algo, ¿no? Qué interesante poder reconocer la voz de Dios en esos silbos apacibles. Y otra cosa para destacar es que cuando Dios se presenta, vuelve a repetirle la misma pregunta. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? El versículo 14 dice que él respondió, y la respuesta de Elías es la misma, ¿no? Sentí un vivo celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces en el versículo 15, a partir de ahí Dios, y ya en la parte final, ¿no? Con esto vamos a ir terminando, Dios le asigna una tarea a Elías. Qué importante, ¿no? Qué importante. Dios le asigna una tarea a Elías, lo cual lo va a ayudar a salir definitivamente de la situación en la que él estaba. Después de haberlo tocado, después de haberle dado alimento, bebida, protección,
después de haberlo hecho caminar, ¿no? Después de habérsele aparecido de una manera delicada, simple, después de haberle hecho un par de preguntas como para que él sacara lo que tenía adentro y le contara, ahora Dios le iba a asignar una tarea a Elías, ¿no? Y el versículo 15 dice que el Señor le dijo: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria, unge a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula, ungirás para que sea profeta en tu lugar, ¿no? Dios le da una tarea, que vaya a ungir al rey de Siria, al rey de Israel y a alguien que Dios había escogido para que continuara como profeta ese ministerio profético que también había, a pesar de la situación, ¿no?, en la que ahora estaba y Dios los estaba sacando, pero en ese ministerio profético que también había llevado adelante Elías, ¿no?, al hecho de que hoy en día lo reconocemos como uno de los principales profetas, ¿no? Y la Biblia termina su historia diciendo que Elías fue uno de los muy pocos personajes bíblicos que se mencionan que no conoció la muerte, sino que Elías fue llevado directamente al cielo, ¿no? Que eso lo vamos a estudiar más adelante, ahora en Crónicas seguramente, ¿no?, que es el libro que nos falta. Ya vimos Samuel, estamos a la mitad de Reyes. En Crónicas, cuando se vuelvan a repetir algunas de estas historias, ahí vamos a ver cómo Elías es llevado al cielo sin conocer la muerte, ¿no? Y entonces el profeta que iba a quedar aquí en su lugar era Eliseo. Y Dios le dice en el versículo 18: y yo conservaré en Israel 7.000 fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron. Elías creía que estaba solo, ¿no? Elías se sentía solo en medio de la oscuridad, ¿no? Elías se sentía solo en medio de la penumbra del paganismo y de la maldad que lo rodeaban. Sin embargo, Dios ahora le dice: Elías, no estás solo. Hay 7.000, ¿no? Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Vos quizás no los conocés, no los has visto, pero yo sí, ¿no? Estoy parafraseando, por supuesto. Y Dios le dice: no estás solo. Qué importante saber que no estamos solos. Muchas veces ese sentimiento, ¿no?, también es un sentimiento que nos hunde y nos angustia. Y acá en el ánimo que Dios le está queriendo dar al profeta le dice: no estás solo, hay 7.000 como vos que no doblaron sus rodillas ante Baal, ¿no? Y eso da ánimo y da esperanza. Y vamos a terminar con el versículo 19, que dice que Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, ¿no?, el hombre al cual él tenía que ungir en su lugar. Humildad también la de Elías, ¿no? Porque Dios le dijo: andá, ungí a este rey, ungí a este otro rey, y ungí a Eliseo, que va a quedar en tu lugar. Todavía Elías no sabía que Dios se lo iba a llevar a él al cielo, no sabía que tenía un premio mayor, ¿no? Quizás una persona orgullosa hubiera dicho: para esto me sacás de la depresión, ¿no?, para decirme que ahora vas a poner a otro en lugar mío. Y a lo mejor una persona egoísta o con orgullo se enoja, ¿no?, o reacciona de una mala manera. Sin embargo, la Biblia no dice eso de Elías, ¿no? Elías fue, obedeció, hizo lo que Dios le pidió y ungió a Eliseo en su lugar. El premio que lo aguardaba era glorioso, grandioso, privilegiado, ¿no? Uno de los poquitos seres humanos, allí junto con Enoc, ¿no?, que son llevados al cielo, dice la Biblia, sin haber conocido la muerte, ¿no?, sin saber lo que es estar muerto. Elías fue llevado al cielo, pero él en ese momento no lo sabía, ¿no? Él en ese momento no lo sabía y aceptó lo que Dios le dijo, ¿no? Caso similar al de Moisés, ¿no?, que Moisés también, la Biblia dice que fue llevado al cielo, pero con una diferencia. Moisés conoció la muerte, pero Dios lo resucitó y lo llevó al cielo, ¿no? Un caso diferente en algún aspecto. Pero también un caso similar cuando Dios le dice a Moisés: no vas a entrar a la tierra, ¿no? Moisés no sabía todavía que Dios lo iba a resucitar y se lo iba a llevar al cielo. Y sin embargo Moisés aceptó la voluntad de Dios. No, me dijo que no voy a entrar a la tierra, no voy a entrar. Aceptó la disciplina, aceptó lo que Dios le decía, ¿no?
lo cual también habla de la humildad y la sencillez de este hombre Moisés, ¿no? Comparable con la del caso que vimos hoy de Elías. Creo que es un lindo capítulo el que hemos visto y ojalá nos haya ayudado a reflexionar en este tema, ¿no? En la palabra de Dios, en este mundo tan difícil que vivimos, donde sentimos estas cosas, ¿no? Y necesitamos tanto que ese Dios que sacó a Elías también nos saque a nosotros, nos levante, ¿no? Y nos dé el ánimo para continuar, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de darle un me gusta, hacer algún comentario. Todo eso nos ayuda a que el video se vea más y podamos llegar a mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos reencontramos en 7 días.